para que ustedes tengan un lugar donde puedan hacer preguntas con toda confianza y nosotros pues vamos a estar pues resolviendo algunas dudas y esperemos que pasen una hora muy amena, que a nosotros nos va a dar mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. Como dice la psicóloga Leslie, vayan por su cafecito, por su tecito, por una agüita. Pónganse cómodos. Claro que sí, inviten a todos, inviten a familiares, amigos, díganles que estamos aquí en esta hora, vamos a estar aquí. En su casa, Tanatología Pachuca. Así es, muchos ya nos conocen y los que no, pues nos presentamos. Pues amigas, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy la psicóloga Leslie Vadillo y bueno, también colaboro para Tanatología Pachuca, entonces vamos a platicar un ratito. Y pues aquí tengo seguramente a Margarita, la psicóloga Margarita, ya la conocen como tal, ya muchos han platicado con ella. Y para nosotros es un gusto realmente platicar con ustedes el día de hoy. Esperamos que ustedes nos ayuden a... Prácticamente todos ustedes son nuestras madrinas, nuestros padrinos de esta sección. Es una nueva sección, así que nos van a tener que ayudar a ponerle nombre a esta sección. Así que esperamos, escríbanos cuáles son sus opciones para bautizar esta nueva sección. Así es, pues yo soy la psicóloga Margarita, muchos de ustedes ya me conocen y los que no me conocen, pues me presento. Estamos para servirles en Tanatología Pachuca y vamos a iniciar como les comentábamos en la invitación que les hicimos y que ustedes nos hacen favor de aceptar esta invitación de estar el día con nosotros compartiendo. Nosotros aquí en Tanatología Pachuca y ustedes en su casita, disfrutando de ese calorcito de la familia, por cierto está haciendo frío allá afuera. Entonces del cafecito también. Así es, porque yo espero que nos estén viendo de otros lugares, de otros países, de otras ciudades, y por eso hablamos de que aquí hace frío. En Pachuca, la Bella Airosa, está haciendo frío allá afuera, pero nosotros vamos a tener el calor humano y la presencia de ustedes pues nos da mucho gusto. Como nosotros les comentamos, el tema de hoy va a ser cómo afrontamos la pérdida, cómo afrontamos la pérdida, en este caso de un ser querido. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esa situación. Y más ahorita que estamos pues pasando por la pandemia, yo creo que nos ha tocado de alguna manera, ¿no crees, psicóloga? Que todos estamos viviendo como esas pérdidas. Hemos tenido pérdidas de trabajo, pérdidas de la salud. Así es. Algo que es muy importante, vamos a empezar no queremos que esta plática sea como muy técnica, queremos que ustedes nos hagan preguntas para poder resolver justamente esas dudas. Si bien entendemos que en la actualidad nosotros estamos pasando por una situación complicada desde la pandemia y desde toda la cuestión de los fenómenos naturales que hemos estado o que han estado sucediendo prácticamente en estos días, y si bien no nada más es una cuestión meramente de la pandemia, sino hay personas a lo mejor que están pasando por una situación de falta de la economía, una situación, alguna pérdida, algo importante en ese sentido, no nada más una persona, no nada más la salud, sino a lo mejor cuestiones amorosas que también se puede tocar en este tema. Entonces vamos a platicar sobre eso. El tema importante es cómo lo afrontamos, porque si bien sabemos que el tema ha estado de moda, sabemos que el tema prácticamente, y no por una situación bonita, no es como que algo que nos guste, y nosotros como psicólogos nos damos cuenta con nuestros pacientes que es un tema que ha estado impactando bastante, y por un lado qué bueno, porque las personas se empiezan a preocupar por su salud mental, se empiezan a preocupar por atenderse, por conocerse y tomar este proceso de terapia, pero también observamos que hay una situación de preocupación. Estamos viendo que los niveles de ansiedad se están disparando justo por toda la nueva normalidad en la que estamos inmersos. Pero yo les pregunto, y prácticamente es la pregunta del millón, ¿cómo hacemos
para poder enfrentar un duelo? ¿Cómo hacemos para poder resolver esa pérdida? ¿Cómo nos quitamos ese dolor? ¿Se puede quitar? ¿No se puede quitar? Vamos a resolver mitos, vamos a platicar sobre eso. O sea, realmente, ¿qué sucede? ¿Qué hay detrás? Si bien sabemos que hay teoría desde la psicológica, desde la tanatológica, y nos pueden decir el ABC, ¿no? Nos pueden decir, bueno, a lo mejor aplicamos esto, pero sabemos que los duelos y las pérdidas, pues no podemos generalizarlo. ¿Estás de acuerdo? No, O sea, claro. va a depender de las personas, va a depender del grado de el nivel afectivo que tú tengas con esa persona. Cuéntanos, Margarita, ¿cómo lo hacemos para eso? O sea, ¿cómo es que vamos a enfrentar? Cuéntanos las técnicas, los tips. Mira, como tú bien sabes, y como es muy difícil cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida. Y aquí, si se dan cuenta, en el tema decía, ¿cómo afrontamos? O sea, porque el duelo, el dolor, la pérdida, nos pone de frente. Nos pone de frente con la realidad, con la pérdida, con la soledad. Cuando perdemos un ser querido no es lo mismo que tengan una pérdida del vecino o un amigo, cualquier otra persona, pero cuando nosotros nos ponemos de frente a esta realidad, nos damos cuenta que es muy difícil. Hasta nosotros como psicólogos, como tanatólogos, a veces a lo mejor ya es cotidiano el que nosotros platicamos de la pérdida, del duelo, pero ya cuando nosotros enfrentamos, como dice aquí la palabra, nos afrontamos a esa realidad, es muy, muy difícil. Pero Margarita, Entonces, cuéntame, ¿qué significa perder? Porque obviamente nosotros hablamos de pérdida y seguramente ustedes van a decir, sí, pérdida, duelo y palabras muy técnicas, pero ¿qué significa pérdida? ¿Qué significa perder algo? ¿Qué significa prácticamente la palabra clave de todo esto es pérdida y duelo? ¿Pero qué son? ¿Qué significa eso? Muy bien. Bueno, como decíamos al principio, esto lo vamos a tomar como una charla, como algo entre amigos. Y bueno, lo vamos a decir no técnicamente, sino coloquialmente. La pérdida es la falta de. Tuvimos algo, tuvimos un sueño, tuvimos un proyecto, tuvimos una cariño, idea, un afecto, y ya no lo tenemos. De momento lo perdemos. Dejamos de tenerlo. Deja de existir. Esa es la verdad. Sea lo que sea, la pérdida es, lo tuvimos, pensamos que era nuestro, lo disfrutamos tal vez. Nos acostumbramos también sí, porque a veces es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, nos acostumbramos a un empleo y de momento ahorita con lo que ha habido los despidos y esta situación tan difícil, o tenemos como en este caso el sueño de tener un bebé y de momento la vida, no sé, la situación hace que lo perdamos y nos enfrenta a esto. Entonces, eso significa perder, que lo tuvimos, lo disfrutamos, creímos que era de nosotros y ya no es de nosotros, ya no está, ya no existe, ya no lo podemos tocar, ya no lo puedes, eso es uno de los problemas cuando tenemos la pérdida de un ser querido, porque muchas veces los pacientes dicen, es que extraño a la persona, abrazarlo, tocarlo, platicar con él. Y como yo les digo en terapia, tú no nada más pierdes un hijo, no pierdes nada más una madre, un padre, una pareja, un amigo, sino pierdes mucho más de eso. Pierdes amigos por ejemplo, en el hijo, pierdes proyectos a futuro. Cuando pierdes una pareja, pierdes sueños, pierdes muchas cosas, a lo mejor metas que iban a cumplir juntos, y deja de existir eso. Entonces, esa es una pérdida. Y entonces, Margarita, ¿qué es lo que nos afecta? O sea, ¿es realmente la pérdida, es decir, lo que teníamos y después ya no tuvimos? ¿O bien esas ideas que nos hacemos, esas emociones que tenemos, prácticamente las ilusiones que proyectamos, los metas? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que realmente nos duele? Pues mira,
ahora sí que con base en la experiencia de la los terapia pacientes. y todo lo que los Sí. pacientes nos enseñan, Ujú. Muchas veces ellos nos enseñan mucho con sus experiencias, con las cosas que ellos viven. De verdad es una enseñanza mutua, es un apoyo mutuo que a nosotros nos pasa Así es. siempre, que nosotros terminamos aprendiendo de cada uno de los pacientes. Mira, en este aspecto es primeramente el pensar que cuando nosotros perdemos es algo como cuando Como si nosotros se te fuera de las manos, ¿no? Como si que lo ya no... tuviste. Vamos a tomarlo así, vean. Imaginemos que nosotros vamos por la vida y seleccionamos algo que nos gusta, llámese trabajo, llámese pareja, llámese incluso hasta algún objeto, la mascota, lo que sea. Obviamente tú eliges algo porque te gusta, eliges algo porque te llama la atención, porque te agrada. Y imagínense el hecho de haber proyectado y a lo mejor idealizar, no sé, yo me compré un suéter o yo me compré una mascota esperando que me acompañe mucho tiempo, o esperando estar con una pareja por mucho tiempo, o esa idea de tener un bebé, y que obviamente yo proyecto muchas ilusiones, proyecto planes, proyecto metas a futuro. Sueños incluso, y no nada más es una cuestión de metas, proyectos, y es una cuestión de mi pensamiento, es una cuestión de mis emociones, es una cuestión de incluso hasta socialmente, porque también vemos que el impacto no nada más, si bien tenemos que lo que afecta la parte de mis pensamientos, ¿no? Porque decir, yo creo que a lo mejor si esa persona se va, ya no voy a tener a nadie a mi lado. Y ese pensamiento me va a generar una emoción, una emoción, un sentimiento de soledad, de tristeza, de frustración. Y eso me va a generar también el hecho de estar pensando y a lo mejor, como pienso demasiado en mis emociones, en esa idea que está ahí taladrándome la mente, y entonces dejo de comer, y entonces a lo mejor ya no puedo dormir, y a lo mejor, o puedo dormir mucho, porque también es un mito. Hay veces que dicen, una persona que tiene una pérdida, dicen, deja de comer, está llorando siempre, a lo mejor está aislado, y no siempre, amigos, créanme que no siempre. Nosotros con la experiencia de los pacientes nos damos cuenta que el duelo y la pérdida es personal, es distinta en cada uno de nosotros, incluso hasta nosotros como psicólogos y tanatólogos no nos exime el hecho de tener los conocimientos, de también sufrir una pérdida, de también incluso somos seres humanos también en ese sentido. Otro mito que dirían los psicólogos y los tanatólogos son así casi perfectos, o sea, sí, pero no en ese sentido, ¿no? O sea, sí sentimos también, nos afecta también en esa parte. Y justamente es eso, o sea, podemos observar el impacto desde cuestiones conductuales, desde, como yo les decía, puede ser o ya no quiero comer, o ya no puedo comer porque incluso ni siquiera te da hambre, ¿estás de acuerdo? O también lo contrario, si te das cuenta, comes demasiado. Así es, los Por atracones. eso, como decías tú, no hay una regla, no hay pasos, como que dijéramos, mira, como a veces vemos en internet, ¿no? ¿Qué hacer para trabajar un duelo? No es así, porque no podemos encuadrar, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de casos especiales. Cada uno de ustedes son especiales. Entonces, lo que hablabas tú, que comentabas que cada caso es diferente y que no se puede, como decir, este paso primero es uno, luego otro, por lo que tú comentabas, que a veces el no comer, dicen, no, pues sí, está deprimido porque perdió esto y no come. O a veces come demasiado. O también tenemos, por ejemplo, el mito de decir, las personas que sufren de depresión, que ahorita el tema está muy de moda, ¿no? La depresión, que si bien se confunde con una tristeza profunda, lo que nosotros sabemos, porque para poder decir tiene depresión hay que diagnosticar. ¿Y cómo diagnosticamos? Con pruebas, con una batería que nos indique a nosotros qué nivel, cómo se está presentando la frecuencia y todo el contexto de lo que implica. Pero suponiendo esa parte, nos preguntan aquí, ¿cuánto tiempo dura un duelo? ¿O cuál es el tiempo perfecto de un duelo?
yo te respondería y diría, no hay tiempo perfecto. El tiempo es prácticamente a tu ritmo. Nosotros creo que es uno de nuestros lemas favoritos cuando estamos en terapia, decir, este proceso es a tu ritmo, a tu tiempo. Eso significa que tú solito o tú solita vas a poder entender qué está pasando contigo, habituarte a tu realidad, entender tus emociones, comprender tus pensamientos, trabajar con ellos, y entonces sí, tú vas a decidir en qué momento soltar, que es una palabra que también nos impacta, o al menos siempre cuando hablamos de soltar en terapia, creo que no, a mí no me ha tocado un paciente que no se me ponga carita de, pero soltar, pero no quiero olvidar, no quiero, o sea, se confunde, soltar se confunde con olvidar. Otro mito, el elaborar un duelo, el trabajar tu pérdida no significa que soltar vas a olvidar, significa más bien que vas a trabajar con esas emociones. Al menos mis pacientes dirían, yo siempre les comento esta parte de, cuando a ti te duele algo, tú puedes decidir dos caminos, que ese dolor controle tu vida y entonces vas a trabajar para el dolor, o bien que tú seas quien controle al dolor y entonces vas a acompañar, o más bien el dolor te va a acompañar, porque prácticamente las emociones no son ni buenas ni malas. Es otro mito también que vamos a desmentir aquí. No hay emociones negativas ni positivas. Las emociones nos permiten o nos mandan a nosotros ese mensaje de qué está pasando con nosotros mismos, qué está pasando con nuestras emociones, qué está pasando con nuestro contexto, y bien también nos dan pues esta sensación de ser seres humanos, seres que sentimos, seres que realmente podemos vivir, y diría, si no existe dolor, no puedes a lo mejor pues tocar lo que sería la felicidad, y viceversa. Si tú no conoces lo que te hace feliz, no vas a saberlo, no vas a poder comprender qué te duele. Entonces, vamos a quitarnos esa idea de que hay emociones negativas y positivas. Al final, lo único que hace es que esas emociones te están presentando o te enseñan o te están mandando un mensaje que hay que atender. Incluso la culpa. Una de las pautas o algo muy importante para poder trabajar la pérdida, para poder trabajar el duelo, es trabajar con esas culpas. Y sobre todo, aparte de las culpas, es culpas y perdones. ¿Sí o no, Marita? Porque es un tema y se escucha bien fácil. Realmente, cuando lo trabajamos, se escucha muy fácil decir, sí, fácil, ¿no? Trabajo la culpa, sí, trabajo el perdón. Sin embargo, son situaciones que hay que trabajar con nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, y créanme que no hay peor juez y no hay el juez más duro que nosotros mismos con uno mismo. Prácticamente aquí a lo mejor podrás decir o podrás engañar a los de afuera, no me afecta tu comentario y demás. Sin embargo, cuando tú solito te miras al espejo o tú solita te miras al espejo y eres ese juez tan drástico, tan duro contigo mismo, esa crítica, ese juicio sí afecta, sí impacta, y obviamente cuando hablamos de un duelo y una pérdida, los que nos enjuiciamos somos nosotros mismos. Obviamente en esa parte somos los que nos castigamos y también los que podemos salvarnos. Así es, porque muchas veces lo que pasa con nosotros es que la culpa puede ser porque hicimos o no hicimos. O sea, de las dos formas nos vamos a sentir culpables. Exacto. Y saben, una situación importante, amigos, ahorita que nos están escuchando, es que todos o la mayoría, cuando perdemos a un ser querido, nos sentimos a veces culpables de lo que hice o no hice. O lo que hice de más. De todas maneras, exacto, que de todas maneras nos vamos a culpar, como dice la psicóloga, o sea, nos vamos a señalar con el dedo, de decir, es que lo hubiera abrazado más, lo hubiera disfrutado más, le hubiera dicho que lo amaba. O no hubiera permitido tal cosa, o hubiera reaccionado porque también estamos hablando de que son puntos o son polos, ¿no? Podemos irnos al extremo de él hubiera hecho más, él hubiera dado, él hubiera estado, él hubiera en cuestión de ofrecer. Pero ¿qué hay cuando, por ejemplo, permitimos de más también? Y obviamente que esa persona, otro de los mitos, cuando tenemos una pérdida, nosotros le llamamos santificar esa pérdida, porque a lo mejor puede ser
que esa persona no haya sido tan buena con nosotros o que haya sido una persona como es y no y a lo mejor nos impactaba, era ese control que le dimos a esa persona, que sus palabras, que sus acciones nos impactaban de tal manera que cuando muere nosotros decimos, era perfecto, no pasó absolutamente nada, era, uy no, me trataba súper bien, cuando nosotros sabemos. Y fíjate que eso pasa muy seguido en el consultorio. Y lo hemos platicado de algunas mujeres, bueno, y pueden ser hombres también, que son maltratados por su pareja, de hecho son golpeados, son humillados, a veces hasta son ultrajados o sus parejas son muy violentos, y cuando llegan a morir, ellas van al consultorio o ellos y dicen, bueno, sí me pegaba, sí era malo, sí me hacía daño, pero sabes que no era tanto. O sea, como dice la psicóloga, o sea, lo santificamos y entonces nos engañamos. Y esa es otra situación que perjudica mucho en el proceso de duelo, porque nos engañamos y decimos, no, él era bueno, y entonces ya después tenemos culpa de decir, ay, ¿por qué hablé mal de él? ¿Por qué lo demandé? ¿Por qué me divorcié? ¿O por qué yo hablaba la verdad? Entonces, eso es muy importante. El que los santifiquemos evita que tengamos un proceso de duelo adecuado. Entonces, ¿y qué podemos hacer con eso? Porque obviamente aquí dirían soluciones, no problemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Pues algo muy importante y prácticamente es una palabra que también los tanatólogos estamos como, es como nuestro pan de cada día el decir, hay que honrar esa vida. ¿Y cómo podemos honrar a esa persona? Pues recordándola con amor, recordándola lo bueno, lo malo, las acciones buenas, las acciones malas, lo positivo, lo negativo, sin polarizarlo, sin nada más a lo mejor quitar alguna cuestión porque nos duela, porque el hecho de enfrentar, como el tema lo dice, enfrentar la pérdida es enfrentar justamente lo bueno, lo malo, y por supuesto es recordar. Una cosa es decir, ok, yo recuerdo que me dijo, a lo mejor tuvo una acción que a mí me impactó de tal forma y permití que me hiciera daño y que a lo mejor por eso yo le guardo rencor, y es muy distinto a decir, ok, recuerdo que esa persona me enseñó a defenderme, me enseñó, genero un aprendizaje, genero algo que me pueda servir respecto a lo que yo viví con esa persona, y entonces en lugar de pensar y de solamente escindir esa parte de lo bueno, pues estoy observando ambas partes. Prácticamente todos seres humanos somos buenos y malos. Aquí no vamos a hablar de cuestiones que digas perfectas, porque ningún ser humano es perfecto, somos perfectamente imperfectos, y eso significa que podemos ser buenos, malos, que incluso a lo mejor podemos tener un gran día y ser las mejores personas del mundo, saludar y ser amables, o podemos tener un pésimo día y entonces ya nos enojamos con medio mundo, hasta con la máscara que nos pasó, y entonces justo no podemos decir que una persona es completamente buena o completamente mala, porque prácticamente, al menos en terapia decimos, el día tiene 24 horas, y quizás ese problemita sucedió en un día, de esos 365 o 66 a veces, dependiendo, un día, o bien, y en ese día tiene 24 horas, y quizás esa discusión solamente duró 1 hora, las 23 fue todo perfecto en el día, y fue todo diferente. Entonces vamos a trabajar justamente en esa parte, y cómo vamos a enfrentar una pérdida, cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a elaborar nuestro duelo, entendiendo justamente eso, aprender a recordar a las acciones, o tanto acciones, personas, cosas, cualquier circunstancia que en este momento tú hayas perdido. Puedes recordar lo bueno, aquello que te hizo feliz de esa persona, de esa cosa, de esa situación, de incluso del contexto en el que tú te encontrabas. O el tiempo que haya sido, ¿no? Y el tiempo, por supuesto. Lo que disfrutaste. Así es, pero al mismo tiempo recordar aquellos elementos no tan bonitos, no tan positivos, y lo que genera a lo mejor tristeza también. Y justo cuando tú aprendes a
complementar esas partes, a juntar esas partes y a decir una persona, esa situación, esa pérdida sí me genera ese sentimiento de tristeza, pero también me está generando un aprendizaje, empiezas a significar de una forma diferente tu realidad. Y una vez que tú identificas y tú realmente puedes entender qué está sucediendo y puedes a lo mejor aceptar esa pérdida, esa ausencia, ese algo que yo ya no tenía, y entonces puedes generar esa parte de decir, ok, no lo tuve, pero lo disfruté. No lo tuve, pero me generó y ahora tengo recuerdo. Algo muy importante. ¿Qué podemos hacer? Soltar, dijimos que no se trata de olvidar, no se trata de que dejo y llevado, porque es algo importante también. Sí, olvidar y llevar no es diferente. Que pero cuando sueltas significa como que mucha gente piensa, bueno, lo voy a soltar y ya no lo voy a tener. No, o sea, el soltar es soltar la pena, soltar el dolor. Algo muy importante, Leslie, no sé si tú te das cuenta con tus pacientes que cuando trabajamos el duelo, yo les digo a mis pacientes, el dolor no te tiene por qué conectar con tu ser amado. Claro. Sí, te tiene que conectar el amor y el amor, recordemos que el amor es eterno. El amor no se rompe ni con la muerte. Pero a ver, y nos el estamos amor está poniendo al muy alcance de un recuerdo. Así es, muy serias, y nos gustaría que ustedes comentaran, porque nosotros estamos comentando, pero nos gustaría que si ustedes tienen dudas, aprovechen este momento, aprovechen esta charla de amigos y nos pregunten y recuerden que les pedimos de favor que nos digan qué nombre les gustaría que le pusiéramos a nuestra nueva sección. Acuérdense, pónganos ese nombre, díganos de dónde nos están viendo, porque es muy importante saber sus preguntas que tengan ustedes, sus opiniones también son muy importantes para nosotros. Y pues bueno, incluso si ustedes todavía no nos siguen en Facebook o nuestra página de Instagram, vayan rápido, chéquenlo, déjenos sus opciones, incluso pueden darnos a lo mejor que esas sugerencias de los temas que quieran estar platicando con nosotros. Y bueno, estamos obviamente aquí para escucharlos también, para saber cuáles son las dudas, o qué mitos son los que conocen ustedes. También es importante porque de este tema podemos hablar muchísimo, podemos hablar de las realidades también, que dirían, no todas las personas que están pasando por una pérdida vamos a verlas tristes, vamos a verlas cabizbajas, vamos a verlas sin comer. Hay quienes evaden esa situación y entonces son personas que se concentran demasiado en el trabajo, se concentran demasiado en el ejercicio y dejan esas situaciones. ¿Por qué? Porque les genera esta distracción del dolor. Y entonces podemos decir, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo esa persona puede decir que está a lo mejor muy triste, ¿no? Pues, pero si trabaja mucho todo el día. Y a lo mejor va al gimnasio y demás. Sí, sin embargo, detrás de todo ese esfuerzo, y no digo que todos, porque tampoco acá si no va a decir, ay, no, tú estás diciendo que el trabajo y demás. No, hay a quienes les gusta trabajar y está genial, qué bueno, pero también decimos, detrás de todo eso, ¿cuál es la motivación? ¿Qué te mueve? ¿Por qué estás ahí? Si la motivación es voltear hacia la pared para no darte cuenta del elefante gigante que tienes a un lado, pues ahí estaría como una situación. Y muy prácticamente difícil. Diríamos, ¿cómo nos damos cuenta que necesitamos elaborar un duelo? ¿O cómo nos damos cuenta que necesitamos ir a terapia, por ejemplo? Que también es uno de los mitos que dirían, prácticamente la terapia es para los locos. Eso era manejado antes por el pensamiento de mucha gente, y no creas, fíjate que todavía hay personas que les da miedo, les da vergüenza decir estoy yendo a terapia, y nosotros decimos, pero es un acto de valentía. No, y decimos, qué bueno, o sea, qué bueno que estás asistiendo a terapia, porque vas a modificar tu vida, te vas a sentir feliz, vas a aprovechar los momentos con tu familia, vas a perdonarte y vas a perdonar, eso es hermoso. Y otra cosa que es muy importante, lo que tú estabas comentando, y también es importante que lo digamos, que a veces nosotros utilizamos como ganancia secundaria. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros tenemos una pérdida de un ser querido y aprovechamos esa situación
Si ya no queremos trabajar, ¿qué es lo que decimos? Ay, no, me siento tan triste porque se murió mi ser querido. Entonces yo ya no quiero trabajar. ¿Sabes qué? Se murió mi ser querido y entonces yo voy a engordar porque estoy comiendo un montón, pero es por mi ser querido. Es porque tuve esa pérdida, ¿eh? Ya no trabajo, abandono mi trabajo, ya no quiero hablar con nadie, me voy a aislar. ¿Por qué? Porque se murió mi ser querido. Y a veces hay que darnos cuenta cuál es la ganancia secundaria, porque fíjense que esto es bien común, el que nosotros utilicemos ese pretexto de decir, ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer nada, porque es más cómodo. Si se dan cuenta, ya no quiero hacer esfuerzo, pero le voy a echar la culpa a mi ser querido. Ajá, entonces yo me escudo en eso y digo, ya no tengo ganas de ir al gimnasio, ya no tengo ganas de trabajar, ya no quiero estudiar, ya no. Ponemos Y pretextos. también, sí, y hay una situación muy importante, que cuando, vamos a suponer en un caso, Leslie, en un caso de cuando tú pierdes, por ejemplo, a tu esposo muere, y entonces tú te dedicas a honrarlo, pero te dedicas de una forma negativa en sufrir al máximo y olvidarte que atrás de ti tienes una mamá, tienes a tu papá, tienes abuelos, tienes hijos. Tienes tu propia vida. Exacto, y te olvidas, o sea, te olvidas que hay mucha gente atrás de ti que te está necesitando, y alguien que te necesita, como dices tú, eres tú mismo o tú misma, y te olvidas de ti, te olvidas y te vas. Yo les digo a mis pacientes, igual ya ves que nosotros tenemos eso de comentarles, tú te vas, te moriste también con tu paciente, la persona que murió. Y no te puedes, a lo mejor por un momento, y es un proceso, como lo hemos dicho, y si bien decía también hacerlo. Es válido, ¿Sí? también decir, nosotros trabajamos mucho, digo, nuestros pacientes no nos dejarán mentir, Uh-huh. El hecho de decir, Muchas gracias, ya vi que hay algunos ahí sí, conectados. ¿cuánto tiempo, no? O sea, cuánto el hecho de sufrir me genera algo, el hecho de sufrir me hace a lo mejor la cuestión de víctima, por ejemplo, y decir, no, tú puedes decidir cuánto tiempo sufrir, tú puedes decidir qué intensidad le vas a poner a ese sufrimiento, porque quien está sintiendo la pérdida eres tú. Y yo no puedo venir y decirte, ay, no, tienes que sufrir poquito, o tienes que sufrir muchísimo. No, porque obviamente implica el hecho de decir, tú eres quien tenía ese vínculo afectivo con ese familiar, con esa situación, en ese mismo contexto, ese objeto, cualquier circunstancia que te lleve a estar sufriendo una pérdida o estar pasando por un duelo, implica que eres tú quien va a decidir cuánto duele, qué intensidad. Lo que sí sabemos es que el dolor que se siente al perder algo o bien a una persona implica es el nivel afectivo, ese cariño que tú grado, le tenías, ¿no? la constancia, la frecuencia en que tú convivías con esa persona, los momentos compartidos, las experiencias juntos, esos sentimientos que habían uno por el otro. Eso es lo que hace que genere. Aquí voy a saludar a Claudia Baltasar. Ella nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura un duelo por la muerte de un ser querido? ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Mira, el duelo es igual a dolor. O sea, nos estás preguntando cuánto tiempo dura un dolor. Mira, como lo comentábamos, esto no se puede decir un tiempo, no se puede decir, pues te va a durar tanto, ¿no? No se puede, porque son casos únicos, acuérdense que somos únicos. Lo que sí podemos decirte, que hay maneras de que tú puedas dejar de sufrir. Hay maneras, o sea, yendo, por ejemplo, a terapia, acercándote a alguna, no sé, alguna religión, o trabajando pues con nosotros, por ejemplo, en Tanatología Pachuca, puedes buscarnos y nosotros podemos ayudarte en ese sentido.
depende mucho de que tú quieras hacerlo, de que tú quieras trabajarlo, que te des la oportunidad de vivir ese dolor al máximo y después tener nuevas metas, tener nuevas ideas de cosas que tú quieras crear o quieras hacer con ese recuerdo de esa persona. Son muchas cosas que tú tienes que hacer para poder trabajar ese duelo. Lo que se dice más o menos, digamos, en general para poderte dar una respuesta, es que, digamos, si se le puede llamar de alguna manera, el duelo, digamos, es que no encuentro alguna palabra, normal, o que se sugiere más o menos que tiene que durar un duelo, digamos, normal, es de 1 a 2 años, que sufras mucho y que trabajes todo esto. Claro que con terapia se va a reducir muchísimo el tiempo de sufrimiento, porque vas a trabajar y entonces se va a disminuir de gran manera el dolor. A mí me gustaría puntualizar un poquito en este punto. Quizás a lo mejor yo no me atrevería a generalizar la parte de decir, a ver, Clau, ¿sabes qué? Tanto tiempo. Yo te diría, si esta pérdida, o bien, ahora sí que a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y nos están escuchando, esta parte de decir, yo diría, si esta pérdida está afectando en demasía alguna esfera de tu vida, es decir, si personalmente te está generando esos sentimientos que justo te empieza a impactar ya en el sueño, en los hábitos de comer, en los hábitos de a lo mejor disfrutar alguna actividad en tu trabajo, con tus amigos, en tu familia, si tú observas que ya hay una afectación y que esto ya está impactando y se está metiendo de más hasta la cocina, yo creo que ese es el momento en el que podríamos decir ya hay un duelo, ya hay una pérdida que puede a lo mejor evolucionar a una situación complicada. ¿Sale? En el sentido de decir, ¿cuánto tiempo? Pues volvemos a lo mismo. Eso es prácticamente según lo que tú me digas, según lo que tú pienses de cuánto tiempo necesitas tú para sanar. Es válido que duela, es válido que tú digas, ¿sabes qué? Me quiero dar una semana para a lo mejor vivir mi duelo y llorar y a lo mejor voy a pedir, porque justo también al menos en el trabajo te dan ciertos días cuando hay una pérdida 5, de cualquier, a veces te dan 3 o 5 días. Porque justamente es ese tiempo. ¿Cuánto no sabemos? Lo que sí yo te daría ese tip y a todos les daría ese tip de checar, que si esa pérdida o esa emoción me está generando un impacto que ya no me deja dormir o que me hace dormir de más o que incluso tengo problemas para mantener o conciliar el sueño, o bien me hace comer demasiado, ya no me da hambre, o soy intermitente porque hay quienes a lo mejor comen mucho y dejan de comer por otro lapso, o bien ya estoy enfrentando y ya en lugar de estar a lo mejor en ese lugar donde me genera esa tristeza y me estoy y ya me quedé en el trabajo y a lo mejor ya me estoy obsesionando con algo, es ahí cuando nosotros podemos decir, vamos, es importante que busquen ayuda, es importante ayuda. Que se acerquen con un profesional, por favor, con un profesional, porque también hay quienes dicen, soy tanatólogo, pero yo les diría, vayan con un psicólogo que tenga esas especialidades, que sepa lo que es el proceso de terapia, que sepa el proceso de tanatología, porque no nada más, coloquialmente diría, no es, enchilame esta gorda, ¿no? O sea, no, todo tiene realmente es un arte esta parte también, detrás de todo esto hay mucha teoría, hay muchas técnicas que no solamente, yo respeto la parte de quien quiera estar de este lado, diría, aviéntate, especialízate como psicólogo, toma, ahí sí, una vez que tú seas psicólogo vas a comprender el proceso que lleva también la tanatología, y una vez que tú hagas esto, entonces ahora sí, aviéntate a poder apoyar y acompañar a todas las personas que busquen ese apoyo. ¿Por qué? Y diríamos, es un honor también acompañar, y hay muchas personas que no comprenden lo delicado que es tratar justamente con una pérdida, con un duelo. Estamos tan acostumbrados al término que incluso decimos, está pasando por una pérdida, está en duelo.
Y es tan coloquial que No. no comprendemos realmente lo que hay detrás. Cuando no saben a lo que se están Así metiendo. es. Entonces yo como tip, ahora sí que ese también es de cajón de cuando ustedes busquen, digo, si se van a Tanatología Pachuca, que mejor, pero si no, busquen. Acérquense con ese profesional que pueda decir, que sea psicólogo, que tenga esas credenciales, que pueda afirmar y que sepa realmente, porque yo les diría, con base en la experiencia, y les contaré así rapidísimo. Obviamente, pues te avientas toda la carrera y ves los libros y te dan la teoría y tú dices, no, fácil, ¿no? Cómo trabajar, cómo hacer la terapia, cómo hacer el proceso y las técnicas de entrevista y cómo analizas y todo. Pero cuando tú te presentas ante una persona que realmente empiezas a sentir sus emociones, que se empieza a quebrar frente a ti, no nada más es decir, voy y te aplico la terapia, voy y te aplico mis conocimientos, es obviamente conocer el contexto, porque si bien nosotros entendemos el proceso y los tratamientos son distintos, ¿sale? Esta parte es importante y aparte de decir, sí, generalmente en un estándar podemos decir cuando un duelo o una tristeza profunda dura de 2 a 3 años, ya estaríamos en un foquito rojo porque implica que en ese periodo, pues por supuesto que ya hubo un cambio importante, ya incluso hay afectación en salud, hay obviamente problemas en cuestión en el trabajo y demás. Entonces yo les diría una guía perfecta es si ese sentimiento, si esa pérdida está impactando de forma intrusiva y muy a lo mejor importante en los lugares, con las personas, en las esferas de tu vida, es momento para que tú puedas buscar esa atención. ¿Tenemos más preguntitas? Sí, tenemos preguntitas. A ver, aquí nos pregunta un caballero, ¿quién es quien sufre más, el hombre o la mujer cuando se divorcian? Qué buena pregunta. Mira, buena pregunta. Ese va a ser temazo para otro programa, Pero no se lo pierdan, por favor, porque es un mito. Importante. Es un mito. Así y yo diría que con base en mi experiencia con mis pacientes, diría, hombres y mujeres sufren igual. Lo mismo. Obviamente implica, y como lo decíamos, el dolor va a ser el grado del vínculo, el cariño que tú le tengas. No es lo mismo el que digas, a lo mejor, vamos a poner una situación amorosa. No es lo mismo que yo tuve una pareja que duré a lo mejor 5 años, pero lo veía cada mes por los trabajos, por la rutina, etcétera, a una pareja que yo estuve 3 meses, pero lo veía diario y convivíamos diario, y prácticamente si yo tenía que ir a las cuestiones más sencillas de ir a la tienda y demás, estaba ahí mi pareja. Ustedes díganme, ¿quién creen que va a doler más? Alguien que estaba acostumbrado, que sí, sabía que había una pareja, que había una rutina, pero que la convivencia no era tan frecuente, a alguien que te acostumbras literal, y nosotros sabemos, tip ya en otro momento, ¿no? Sí. En relación, ¿cómo forjamos a lo mejor una relación con los momentos compartidos? Con el tiempo, con las experiencias, no nada más es una cuestión de decir, duele, pues por supuesto, depende de las personas, incluso diríamos, tema para otra ocasión, porque no nada más es la cuestión de la pérdida de la pareja, como bien lo decía Margarita en un inicio, es la pérdida de todo el concepto, porque no solo pierdes una pareja, pierdes a lo mejor un apoyo, un amigo, un hombro, un hombro que te consuela, esa mano amiga, o alguien ese que oído, te ayuda también, porque acuérdense que luego pasa que el hombre es el que carga, por ejemplo, el garrafón del agua, que nosotros es muy pesado, o cosas que muevan un mueble. O las mujeres que están acostumbradas a que el hombre las lleve, suban, bajan con él. Entonces yo diría, pues no podemos decir, o yo no me aventaría a decir, hombres sufren más, o hombres sufren menos, o mujeres, no, yo diría, cada quien sufre el grado del cariño. Lo que sí se ve, y diría por cultura, pues se dice que que las mujeres sufren más porque somos más sentimentales. Pero sabes que también lo que pasa es que, miren, nosotras las mujeres lloramos, nosotras las mujeres, por lo regular, si no es que todas, pero la mayoría, demostramos nuestros sentimientos llorando, poniéndonos tristes. ¿Y qué creen? Hay algo muy importante. Nosotras las mujeres, que no nos escuchen los hombres, porque somos más fuertes en ese sentido, y les voy a decir por qué. Porque arriba nosotras sí. No, también bueno, los que hombres nos están y mujeres, escuchando, aquí también. Miren, lo que pasa que nosotras las mujeres lo que hacemos es que si nos sentimos de verdad muy mal, buscamos, siempre estamos buscando.
y por eso muchas mujeres están en terapia. Y se superan. nos permite hablar de ello. Exacto. Sin ningún prejuicio. Superan porque están en terapia. Y el hombre saben qué hace, no todos, porque también tenemos en terapia hombres. Los hombres buscan una sustituta. Buscan tapar ese sentimiento, ese dolor, y entonces la mujer supera, el hombre tapa. No todos, claro, pero a veces es lo que pasa. Incluso también podemos decir, hombres y mujeres también pueden tapar, lo que decíamos justo de decir, podemos evadir. Créanme que a ningún ser humano, hombre o mujer, le gusta sufrir. Si bien nos acostumbramos a esos sentimientos, a esos pequeños ratitos de placer y felicidad, y a lo mejor preguntarían una cuestión de violencia, ¿no? ¿Por qué las mujeres o por qué los hombres se quedan en relaciones con el nuevo término coloquial de tóxico? No es que les guste estar en esa parte o estar en esa relación, es esa sensación de decir, bueno, estoy acostumbrado, a lo mejor una cuestión, por eso les decía que es una parte de tener que hablar en otro momento, porque podíamos hablar de la infancia, de cómo impacta papá y mamá en esta situación, cómo impacta las heridas de la infancia, cómo impacta justo todo el contexto, todo pues el baraje que tú tengas justo con la cultura, con la educación, con las personas, con el contexto con el que te desenvuelves, porque no nada más es una cuestión de, bueno, tuve papá y mamá y entonces pues soy feliz. No, o sea, de ahí vienen muchísimas cosas y a raíz de todo eso el sufrimiento, porque obviamente implica, no es lo mismo que tú hayas aprendido a estar con un papá y una mamá que generaron en ti esa seguridad y entonces va a decir, ok, no hay problema, esa persona es libre de irse y entonces como decidió y como yo también soy libre de irme, no pasa nada con que nos hayamos separado. Pero hay quienes dicen, pero ¿cómo? O sea, ella no va a ser feliz sin mí porque entonces hay esa inseguridad porque mamá y papá dijeron, no, o sea, tú eres muy guau y entonces como eres muy guau, nadie va a poder ser feliz si no te tiene a tu lado. Y dirías, ¿cómo impacta? Pues prácticamente sí es una cuestión personal. Tenemos otra preguntita. De Perú, miren. Mira. Hola, gracias, hasta Perú. Gracias de Perú. por escucharnos. Ay, qué bueno. Nos comentan, bueno, nos preguntan, si es que perdí a un familiar por COVID y no pude despedirme y siempre pienso en eso, ¿cómo puedo hacer para dejarlo ir? Acuérdense que ahorita, como comentabas, estamos pasando por una situación muy difícil, el que se están muriendo muchas personas y algo que a nosotros nos ayuda en hacer un duelo, en trabajarlo de una forma, digamos, como estábamos acostumbrados, eran nuestros rituales. Acuérdense que nos han quitado esa parte, la pandemia nos ha quitado la oportunidad de estar con nuestros pacientes en fase terminal. Acuérdense que en terapia nosotros siempre les decimos, en terapia tanatológica, cuando nosotros atendemos a los pacientes en fase terminal, lo que les decimos a los familiares, por favor, díganle a su familiar que está en fase terminal que no va a quedar solo, que siempre va a haber alguien junto a él, ahí en su cama, tomándole la mano, abrazándolo, y eso le va a dar seguridad al paciente que está en fase terminal. Pero nos lo han quitado, la pandemia nos ha quitado la oportunidad de poder despedirlo, de nosotros despedirnos y ellos también de nosotros. Hay maneras de hacerlo y no importa que este ritual ya no lo tengamos, lo podemos realizar. Por ejemplo, nosotros hemos aconsejado a nuestros pacientes que cuando no se hace el ritual, por ejemplo, hay muchos rituales, pero uno que les ayudaba a las personas, por ejemplo, que creen en la religión católica, el hecho de hacerles su novenario, que no importa que se lo hagan en el momento, puede sino ser algo que lo significativo. hagan, exacto, Así o que lo es. pueden hacer por ahora como es el nuevo formato en línea, que se conecten todos los familiares, que a lo mejor le den una despedida, que honren al paciente a la persona que murió, y eso sirve mucho,
que hagan alguna, no exactamente un ritual, sino pueden hacer una reunión en familia en línea, porque acuérdense que ahorita O todavía bien, no nos podemos a lo mejor dices, juntar. quiero trabajarlo de forma privada. También. Yo te diría, Ujú. una sugerencia es, si tienes una foto, si tienes un recuerdito, puede ser una prenda, puede ser su objeto favorito, puede ser ese video, esa foto, aquello que a ti te represente, la persona que tú has perdido. Y yo te sugeriría que, así como estamos platicando ahorita, vas a sentarte tú solito con ese objeto y vas a expresarle con tu propia voz esas emociones. Es decir, Sí. vas a hablar, te vas a despedir justamente, vas a llorar y vas a decir, perdóname a lo mejor la situación, porque si bien nosotros hemos tenido ahorita pacientes que nos dicen, es que mi familiar entró al hospital y ya no lo pude ver. No, y aparte que dicen, yo acepté, yo Exacto. firmé, ¿Sí? porque acuérdense que siempre hay un responsable cuando internan a alguna persona y le dicen, tú eres el responsable Así de que es. firmes, que lo estás dejando para internarlo. Entonces, cuando pasa eso, se sienten culpables y nos lo han dicho en Así terapia, es. ¿sabes qué? Es que yo maté a mi papá, yo maté a mi mamá, maté a mi hermano, maté a mi esposa. ¿Por qué? Porque firmé que lo estaba yo hospitalizando. ¿Y qué podemos hacer con esa culpa? Escríbela. También te doy esa sugerencia, ya sea que tú observes ese objeto, esa foto y puedas expresarlo. De preferencia yo te diría, háblalo para que te escuches. Nosotros sabemos que la palabra cura. Y mientras tú te escuches cuantas veces sea necesario, poder hablar justamente y expresar esas emociones para que tú puedas liberarte en ese sentido. Pero puedes decirme, ¿sabes qué? No me sale. Hay personas que, pero ¿cómo le voy a hablar a un objeto? ¿Cómo le voy a hablar a la foto? Ok, puedes tomar una hoja y escribirle esos sentimientos, poderte despedir y decir, ¿sabes qué? Perdóname porque no te pude acompañar, me siento muy triste, me dolió perderte, me duele tu ausencia, me duele a lo mejor eso, el desayuno que compartíamos y ahorita ya no. Vaya, el punto es que tú comprendas que no hay una técnica específica que yo te pueda decir, esta es la magia y esto aquí va a ser, no, porque en realidad la única, aquí la pepita de oro que les voy a dar es la palabra cura. Eso implica que si tú hablas de esta pérdida, si tú expresas estas emociones, cada vez que tú hables vas disminuyendo ese nivel o esa complejidad y a lo mejor esa cantidad de emociones. Oye, hablando de esto, mira, les quiero dar las gracias a Santa. Gracias porque nos está agradeciendo que le está gustando la Un plática. placer, Santa. Muchas gracias. Aquí a Berta Palomares, gracias por comunicarte con nosotros. Mira, dice que sí es cierto, es difícil llevar a cabo el duelo. Dice que en la noche recuerda mucho a su nietecito que perdió. Berta, primero, pues te agradecemos mucho el que tú nos compartas este comentario. Sabemos que es muy difícil el hecho de pasar por una pérdida, por el perder a un ser querido. Y créeme que eres una mujer muy valiente. El hecho de decirlo y escribirlo y compartirlo con nosotros, muchas gracias por ese honor que tú nos estás permitiendo ahorita de poder al menos leerte y saber que es cierto, es difícil pasar, pero algo importante que debes de saber, Berta, es que no es imposible volver a retomar como esas ganas, volver a retomar honrar lo que decíamos en su momento, al bebé. A tu nietecito justamente, el poderlo recordar y obviamente poder enfrentar, bien lo diría el tema del día de hoy, enfrentar esta parte con amor. Confrontarse, ponerte de frente al dolor. Y otra cosa, Berta, con esto recordemos que cuando se pierde un bebé, se pierde algo que nosotros sabemos que es la trascendencia. O sea, el trascender, el que un nietecito hace que los valores, todo lo que tenemos nosotros como familia o tú como abuelita, que trascienda. Y quiero decirte que ya trascendió. Porque ese bebé nosotros tenemos la idea de que te eligió a ti como abuelita. Y donde quiera que esté, bueno, sabemos que está en el cielo, pero él va a estar en ti.
y tú puedes ser la mejor abuelita del mundo, Así es. cuidándote, haciendo cosas por ti, y como tú comentas que lo sueñas o en la noche lo recuerdas, háblalo, por favor háblalo, compártelo con la mamá, con tu hija, compártelo, dile el sufrimiento que tienes, conéctense con el amor de ese bebé. Ese bebé vino a hacer algo entre ustedes, vino a unirlos, y hay muchas cosas que ellos traen para nosotros. Entonces, yo te sugiero que lo platiquen, que hables de este dolor, que se lo digas a tu hija, que se lo compartas, y que realmente ustedes se conecten. Esto es muy importante. Ok. Anita Macías, muchas gracias por escucharnos. Ella nos pregunta, ¿de qué manera esta pandemia ha modificado el proceso de duelo? Pues mira, el proceso de duelo no se ha modificado como tal, porque si bien la teoría dice hay ciertas etapas que hay que cubrir, lo que sí es que ha impactado, la pandemia nos ha impactado para detonar justamente muchas pérdidas. Ha impactado en la parte, a lo mejor podríamos decir, ha modificado en la forma en cómo trabajamos, a lo mejor los psicólogos, ¿no? Porque, por ejemplo, los psicólogos, o al menos nosotros trabajábamos de forma presencial. Ahorita por la pandemia, pues tenemos que comunicarnos justamente así como ahorita, ¿no? Por medio de una pantalla. Nos ha modificado porque nosotros íbamos hasta donde estaba el paciente en fase terminal. A los hospitales, a las casas, íbamos a todos lados. Ahora ya no podemos. Así es. Nada más podemos atenderlos como en línea. Así es. Que también es lo mismo, como siempre les digo cuando nos contactan, es lo mismo, nosotros somos el mismo especialista, ahora sí que nuestra profesionalidad es lo mismo, la calidad es lo mismo, los que ya nos conocen lo saben. Así como el calorcito que estamos viviendo aquí, exacto. Que ustedes dicen, están hasta allá, pero parece que yo los estoy viendo aquí tomándose su cafecito. Sí, seguramente ustedes nos faltó el cafecito. Nos falta la próxima. La próxima, cafecito o tecito. Pero bueno, dice aquí, perdí mi trabajo por la pandemia, ¿eso es un duelo? Claro que sí. Es una pérdida. Si el trabajo, es una pérdida, pero si el trabajo era importante para ti, era trascendente para ti, sí, es un duelo. Es un duelo porque te causa dolor. Si es que hay diferentes aspectos o diferentes cosas que podemos trabajar cuando perdemos un trabajo. A veces ya estás harto, a veces ya no quieres porque ya no te gusta, porque te ponen mucho trabajo, feos te pagan compañeros. poquito, ándale, feos compañeros, feo jefe. No, yo sé que por allá van a decir, no, aquí todo el mundo todo está con muy bien, perfectos. aquí todo muy bien, dicen. Pero no, cuando realmente ese trabajo está siendo pleno para ti, está llenando. Te hace feliz. Exacto. Te hace feliz, te despiertas con esa alegría de decir, voy a ir a trabajar, por supuesto, porque estás perdiendo. Y recuerden lo que dijimos. Dolor. La pérdida es justamente tener algo y de la nada ya no lo tenemos. Puede ser que se fue, lo perdimos así literal de ya no sé dónde lo dejé, o puede ser justamente que nos hayan obligado a tener que perder esa persona, esa situación. Por supuesto que es una pérdida, sin embargo, duelo implicaría el proceso que tú estás viviendo para poder enfrentar justamente esta pérdida, tener que enfrentarte a las emociones, enfrentarte a esos pensamientos, enfrentarte incluso a la ansiedad que te genera a lo mejor la incertidumbre, a lo mejor toda la cuestión de tener que buscar un nuevo empleo y demás. Sí es un duelo, y recuerden, el hecho de pensar también los duelos no significa que sea algo malo, sale una pérdida, y los cambios siempre son buenos. Incluso también me atrevo a decir, y a lo mejor esto va a ser un poquito fuerte, y eso lo vamos a tomar de la teoría de los AA. Alguien tiene que morir para que otro viva, porque incluso la pérdida, la muerte de alguien nos enseña muchas cosas, y nos enseña a respetar nuestra propia vida, nos enseña a disfrutar nuestra propia vida, la pérdida de cualquier cosa, incluso en esta situación, la parte de la pérdida de un trabajo.
te puede enseñar que tienes esas habilidades, esa capacidad para ir en busca de una mejor opción, para ir en busca de ese sueldo soñado, para ir en busca de esas prestaciones soñadas, de todo lo que tú estás buscando y diciendo. Créeme que a lo mejor la vida en este momento te está diciendo, es momento de que te muevas, es momento de que vayas, busques y encuentres eso que te va a hacer feliz. Eso es algo muy bueno. Siguiente pregunta, porque ya estamos por concluir. ¿Cómo te impacta estar con personas narcisistas que se empeñan en tratar de destruir tu autoestima? ¿Qué Tema crees? para otra ¿Cómo hora, te impacta? Obviamente depende de ti. Si tú tienes problemas, si tú no estás muy fortalecido, claro que te va a afectar. Lo que yo te sugeriría que de verdad es es un tema muy, muy delicado, es que sí asistas a terapia, busques ayuda, porque el estar con una persona narcisista puede acabar con tu autoestima, puede acabar hasta con tu vida. Entonces, eso es muy importante que tú lo trabajes, porque sí es un tema muy delicado. Son personas muy difíciles que te van a engatusar, te van a convencer, de verdad te enamoran al grado de que no hay nada que sea difícil para ellos. Vamos para a tomarlo convencerte. como una adicción. Así te es. Generan esa sensación, porque obviamente son personas muy astutas, son personas, y no Muy voy a hábiles. decir inteligentes, porque obviamente implica la inteligencia es respetar al otro, es decir, esto te duele y esto dejo de hacerlo. Una persona con una, valga la redundancia, con una personalidad narcisista implica que se quita esa parte, se quita esa sensación de humanidad, de poder decir, aquello que estoy haciendo duele, lastima y afecta. Y entonces yo diría, ¿cómo es que impacta de una forma negativa? Aunque también te diría, también te ayuda de forma positiva, porque una vez que tú identificas aquello que te está dando creo que ya está identificando que es narcisista. A esa persona narcisista, en ese momento tú vas a poder empezar a construir fortalezas, empezar a potencializar esos puntos a lo mejor no tan fuertes que tienes, y vas a generar mucho amor propio también, que es otro tema muy, muy de moda. Y obviamente implica, una persona narcisista hace daño cuando tú le permites que haga daño. Cuando tú lo mismo que decíamos hace unos minutos, cuando tú le das ese control a esa cosa, poder, ¿no? ese poder justamente, cuando tú le permites a esa persona que te afecte, entonces él va a hacer todo lo posible para que él esté bien, porque implica muchas veces ese sufrimiento les genera cierto grado de placer, de una forma, claro, no sana. Eso sí me atrevo a decir no sano, porque el hecho de que tú hagas cosas para que el otro, con la intención de hacer sufrir al otro, pero también no es son muy amorosos, porque te confunden, como dicen ellos. Astutos, amorosos, diría. Astutos, pero sí te demuestran el amor. O sea, aparentemente te engatusan. Así es. Te demuestran mucho amor, mucho cariño, y después te matan. Pero o sea, créeme que tremendos. lo vamos a profundizar en otro tema, así que ya otra nos están cosa. Dejando. Alguien nos está diciendo, mi padre falleció hace 20 días, ya realicé el ejercicio, me abracé a sus prendas de vestir. Mi pregunta es, en cuántas ocasiones puedo realizar este ejercicio? ¿Cuántas necesites? Pero ser también la cantidad. asiste a terapia, porque te va a ayudar. Miren, esto que desde el principio les dijimos, que esto es muy delicado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, les estamos dando tips que sirven, pero acuérdense que la terapia es lo que termina ayudándonos, porque es un proceso, porque es algo serio, porque es algo delicado, y porque acuérdense que, como les dije al principio, somos únicos, y como tal necesitamos hacer la terapia de forma personal. Otra cosa, no esperen que en la terapia, y sobre todo con estos duelos tan fuertes, tan importantes, mucha gente o muchas personas nos dicen, es que yo fui a terapia y no me sirvió. Eso es muy importante. Y yo les pregunto, ¿cuántas sesiones fuiste a terapia? Y me dicen, fui a 2, fui 2 meses, fui un año. Por favor, no hagan eso. Y les digo, bueno, proceso. ¿Y cada cuándo ibas? No, pues me citaba cada mes. No, ¿saben qué? Esto es importante. El proceso es largo.
No se desesperen, y si la familia les dice, ah, ya llevas años, ya, acuérdense que depende tu dolor, es como tú vas a trabajarlo. Y tienes que, aunque los demás te digan, es que ya tienes años, también tienes que estar, como decía la psicóloga, con una persona especializada en pérdidas y duelos, como son los tanatólogos. Es muy importante que estés con alguien especialista. Y vas a notar resultados en Tanatología Pachuca, tú vas a notar resultados muy Vamos a rápido. hacer la última, vamos a responder la última pregunta, pero de todas formas, si hay más preguntas, si todavía tienen más dudas, déjenlo en los comentarios, mándenos un mensajito, vaya, por favor, ahora sí que avísenos qué preguntas hay y con todo el gusto del mundo los vamos a estar resolviendo. Ahorita nos preguntan, en tanatología se refieren a un sufrimiento y a un dolor, ¿cuál es la diferencia? Ok, dolor implica la parte, te lo voy a poner así muy sencillo. Cuando tú vas, vas caminando y a lo mejor te tropezaste y entonces ya te pegaste en el dedito chiquito en la uñita ahí en la puntita y obviamente te duele horrores. Esto implica una sensación, es decir, eso es algo que no hay opción, simplemente aparece, te genera en el cuerpo tanto una sensación física como una sensación de emoción o sentimiento, ¿sale? El sufrimiento implica que es esa forma en la que tú vas a ver esa situación. Ejemplo, yo puedo decir, ese dolor en mi dedito, uy, fue terrible y entonces estoy sufriendo demasiado porque siento que se me va a caer el dedito. Pero bien puedo decir, ¿sabes qué? Sí me pegué poquito, pero me duele así chiquito, entonces no pasa nada. Puedo yo diferenciar esa parte. Dolor es algo que se genera de forma innata, de forma en esencia en ti, y sufrimiento es la forma en cómo tú vas a observar, vas a definir esa sensación tanto corporal como emoción como sentimiento. ¿Qué nos dices tú, Margarita? Bueno, mira, como comentas tú, sí tienes mucha razón. Y también esta parte del sufrimiento y el dolor es, nosotros vamos a sufrir siempre que perdamos algo que es importante, que nos hizo feliz, que nosotros le estamos dando esa importancia. Ese sufrimiento lo vamos a tener. A veces comentan que el dolor es algo que viene de la misma situación. Ajá. Y el sufrimiento es como nosotros queremos trascender, es como el camino que nosotros vamos a trascender con ese dolor. Obviamente nosotros decidimos cuánto tiempo quiero seguir sufriendo. Ajá. ¿Quiero vivir sufriendo o quiero terminar con ese sufrimiento? Porque el dolor ahí lo vamos a tener, pero vamos a aprender a vivir con él. El sufrimiento no. El sufrimiento es algo que sí podemos trabajarlo y sí puede quitarse el sufrimiento. El dolor no. ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender a vivir con ese dolor y nos tenemos que acostumbrar a vivir con ese dolor porque nosotros vamos a seguir viviendo. El sufrimiento es cuánto tiempo yo decido sufrir por esto, buscando terapia, haciendo algunas cosas que me ayuden. Obviamente esto va a parar el sufrimiento. El dolor podemos aprender a vivir con él hasta que vaya disminuyendo y hasta que encontremos otras cosas que nos hagan trascender. Miren, pues ya madrinas, vamos a madrinas y padrinos. Les agradecemos muchísimo su atención, de verdad les agradecemos mucho el todas que nos hayan acompañado. Hoy no tuvimos cafecito, pero les prometemos que para la otra vamos a tener nuestro cafecito como ustedes. Y miren, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado.
el día de hoy. Antes de cerrar me gustaría hacer hincapié, Ujú. nos está llegando una respuesta, nos dicen muchas gracias y estoy construyendo mi amor propio y autoestima y agradezco a la vida separarme de estas personas narcisistas. Se dieron cuenta que no tienen control de mi vida, solo yo tengo el control de mi Eso vida sí y es soy cierto. responsable de ella. Yo te doy un aplauso. Sí. Bien por eso, bien porque Sí. estás agarrando al toro por los cuernos y te estás haciendo responsable de Así ti. es. Y por supuesto, mientras tú no le des ese control, tú vas a ser feliz. Y entonces, amigos, amigas, madrinas, Nos padrinos, hablan, bueno, nos vamos dicen a ver el siguiente jueves. dentro de 8 días a la misma hora. Por el mismo canal. Inviten por favor, inviten a sus amigos, a sus familiares, a quien sea, invítenlos para que seamos Que más seamos más. y que haya más temas. Acuérdense, Déjenos sus sugerencias de otros temas que queramos, que quieran prácticamente ustedes tratar. Déjenos por favor también el nombre para bautizar esta nueva sección. sí, acuérdense, no tenemos sus nombre sugerencias, todavía. Tal vez le por podemos decir, favor. platicando con mi amigo el psicólogo, tomando cafecito. Exacto, Déjenos las ustedes nos dicen cómo quieren que le pongamos a este nuevo formato, que Tanatología Pachuca lo hace con mucho cariño para es. ustedes. Y para que conozcan también a todos nuestros compañeros. Entren a Facebook, por favor, y vean todo lo que nosotros subimos. Entren a Google, búsquenos en Instagram. Por todos lados, somos estamos. Tanatología Pachuca. Así Cualquier cosa, si todavía hay preguntas, y a lo mejor no logramos responder la tuya, Por el tiempo. vuélvenoslo a hacer, déjanos, escríbenos y te prometemos que vamos a responder todas las preguntas, todas las dudas, todo lo que ustedes quieran, déjenoslo para que podamos podamos responder. Les comento que Tanatología Pachuca está muy preocupado por todo lo que está pasando. Y también me comentaban por ahí que va a formar un WhatsApp, un grupo de WhatsApp para que Así ustedes constantemente nos estén haciendo preguntitas. Claro, nos van a dar su nombre, de dónde nos llaman o de dónde nos buscan y nosotros les vamos a estar dando respuestas, ¿cómo ves? Muy bien. Vamos a estar interactuando. Entonces, aquí nos dicen que sí les gustaría que hiciéramos una plática sobre narcisismo. Perfecto. Entonces, posiblemente vamos a ver otros temas, vamos a ver cuál es el más votado aquí como prácticamente todo en esta nueva modalidad. Pero sí lo vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a hacer. ¿Vale? Pues muchas gracias, les agradecemos a todos madrinas y padrinos por haber estrenado con nosotros esta nueva sección de Tanatología Pachuca. Fue un gusto saludarles, yo soy la psicóloga Leslie Vadillo, los voy a estar acompañando y por acá tenemos a Margarita Godínez, que soy la psicóloga que los acompaña, psicóloga tanatóloga, y cuídense muchas gracias. Mucho, que pasen una excelente noche. Disfruten a su familia. Pórtense bien, cuídense, pónganse cubrebocas, usen gel sí. y nos vemos la próxima. Bye. Gracias. Muchas gracias. Saludos, Margarita. Salud. Gracias. I don't know what I know. 여길 봐, 나를 봐. 은 세상이 가장 낭비스러운 공간. No need for protocol. Don't control. Let it pour out. 쉼 없이 쏟아지는 별은